En Mateo capítulo 7. Amén. Mateo capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 20. Y dice así la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, esa palabra que da rectitud a nuestras vidas, Señor. Esa palabra que endereza nuestros pasos, Padre, y esa palabra que nos guía hacia ti, Señor. Queremos que seas propicio a nuestra necesidad, Padre, que puedas hablar en esta tarde a nuestros corazones, Señor, y que como servidores tuyos, Señor, podamos entender, Padre, que es importante tener cambios en nuestras vidas, Señor, no solo externos, sino más importante los internos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. El tema de esta tarde: ministramos lo que somos y sabemos. Amén. Como esta enseñanza va dirigida a todos aquellos que servimos en este ministerio, entonces este fue el tema que se nos fue asignado: ministramos lo que somos y sabemos. Vamos a leer varias citas bíblicas. En cada una de esas citas vamos a tomar algunas palabras que son importantes para comprender qué es esto de ministrar, qué significa ministrar lo que somos y después qué significa ministrar lo que sabemos. Amén. Ahora, ¿sabe usted qué es ministrar? ¿Y sabe usted qué es un ministro? Es decir, a esta altura del tiempo ya deberíamos saber eso. Amén. ¿Qué es ministrar y qué es un ministro? Cuando nosotros servimos, estamos ministrando, ¿sabe? Ministrar, en lo que atañe en este momento para esta enseñanza, es servir o ejercer un ministerio. Eso es ministrar. Y un ministro, para el tema que nos compete en esta ocasión, en este momento va a ser: un ministro es un obrero del templo. Amén. Entonces, ya teniendo en cuenta esos dos conceptos, esos dos términos, ya podemos comenzar y decir, bueno, ¿qué clase de ministros somos y qué es lo que ministramos? ¿Somos obreros de este templo? Amén, lo somos. La mayoría lo somos. Pero ¿qué ministramos? ¿Qué es lo que nosotros ponemos a disposición del pueblo para que el pueblo sea servido, para que el pueblo sienta el amor de Dios, para que el pueblo sea sensible a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hacemos como ministros? Entonces, vea una cosa, el Señor proveyó todas estas citas y en buen momento, porque no sabía por dónde ni cómo. Así que el Señor ha sido propicio y créame, el Señor es el que le envía a usted y a mí principalmente todas estas citas. Cuando consultaba acerca de cuál debe ser el objetivo o cuál es la ruta que tengo que seguir para poder desarrollar este tema, yo casi que me quedo paralizado, porque justo el objetivo de este tema a mí me hace falta mucho por cumplirlo. Así que teniendo en cuenta y de que ya se lo dije,
por favor, cada una de las cosas que inútil le pueda compartir, no vaya a señalar ni nada, amén, porque hay ciertas cosas que va a decir, si está hablando eso, pero él no lo cumple, lo cual es cierto en algunas cosas, pero usted tenga la paz y la confianza de escuchar nada más y de tomar lo que Dios quiere para usted, amén. Entonces, vea una cosa, dice este pasaje, por sus frutos, el versículo 16, por sus frutos los conoceréis, amén. Y habla también del árbol bueno y habla también del árbol malo. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Pero puede ser que nosotros estemos sembrados en buena tierra y que quizás seamos un buen árbol, amén, porque verdaderamente quizás ya no somos la misma persona que éramos antes. Pero al entrar en la comodidad, si se le puede llamar así, al entrar en la comodidad espiritual, hay ciertas cosas que las dejamos y las dejamos como manera o como forma natural ya de nosotros. Nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, ¿sí? Ahí tenemos grietas todavía, amén. Ahí estamos tratando de disimular ciertas cosas y no podemos. ¿A cuántos, hermanos, en lo humano, allá afuera, nos cuesta disimular las cosas? Una molestia, por ejemplo, ¿cómo nos cuesta, verdad? Más aquellos que tenemos un rostro de seriedad, y cuando nos encontramos con una situación, pues es notorio. Estamos serios, pero la seriedad se vuelve más templada. Amén. ¿Y cuántos traemos eso aquí cuando estamos ministrando? Ya entiende lo que es ministrar, ¿verdad? Ministrar es servir o ejercer un ministerio. Y por ahí yo creo que usted ya comenzó a decir, pero vos no disimulás. Pero así es, hermano, esto nos compete a todos. Entonces, ¿cuántos traemos eso? Y como es algo natural en nosotros, y como nuestra mente concibe de que eso no afecta en nada, probablemente afuera no, pero acá en el templo sí. Y no significa que aquí vamos a tener una cara y allá afuera vamos a tener otra, no. Lo ideal es que la cara que tenemos en el templo, lo que nosotros demostramos acá en el templo, sea lo mismo que demostremos afuera. Porque sí o no que este lugar en el templo, o al menos eso debería ser, no es este el lugar donde nosotros nos convertimos en mejores personas. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que usted puede venir enojado, puede venir triste, puede venir hasta cargado, pero al entrar a esa puerta, usted y yo lo sabemos, no es el lugar físico, sino que es la misericordia al tener la presencia de Dios en este lugar. La que mire, todo enojo queda ahí, toda carga del trabajo queda donde tiene que quedar, aún la enfermedad. A veces uno viene, hermano, descompuesto de la cabeza en el sentido de migraña, ¿verdad? Amén. O también a veces viene mal del estómago, o porque la misma migraña a uno le ha provocado esa sensación de náusea. Amén. Y aún eso, hermano, lo espiritual, la presencia de este lugar, lo aparta de una manera milagrosa. Y uno no se jacta y uno guarda eso en su corazón porque dice, realmente Dios tienes poder, no solo para sanar eso, sino que tienes el poder para dar las fuerzas, para poder ministrar, para poder servir a tu pueblo. Entonces, cuando uno ya se imagina y ya cuando entiende la palabra ministro, ya no piensa en el ministro que uno ve en la televisión o en el ministro que escucha en la radio, ¿verdad? Aquel ministro que sale en la televisión en un escenario
en un teatro, en un estadio. Ya no se imagina eso. Ya uno cuando escucha la palabra ministro se imagina o comprende que es un siervo o un obrero del templo. Entonces, al tener eso claro en nuestras vidas, ¿qué es lo que ministramos? ¿Qué está diciendo este mensaje cuando dice por sus frutos los conoceréis? No le voy a tocar la palabra griega de de algunas palabras, pero sí le voy a dar su significado. Pero por sus frutos, frutos, acá, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir como fruto arrancado. Amén. ¿Y usted ya ha ido al supermercado o ha ido al mercado? En algunos casos, a la orilla de la calle encontramos lugares donde están vendiendo verduras, frutas y todo eso. Esos son los frutos arrancados. Amén. Que ya no están en el árbol, sino que ya están a la vista. Mucho ojo con eso. Frutos que están a la vista, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando uno va, puede comparar los frutos o puede comparar las verduras que estén ahí, lo que sea. Y uno puede hacer la distinción. Uno sabe que lo que venden en el supermercado es muy diferente a lo que uno encuentra en el mercado. Amén. Porque lo que venden en el supermercado, la mayoría de veces, es un fruto muy bonito, es un fruto, el tomate es súper durito, ¿verdad? Así rico y jugoso. Pero cuando uno lo compara con uno que ha sido cultivado así en el monte, ¿verdad? Amén. Uno encuentra un sabor diferente, una riqueza diferente. Ahora, el fruto que nosotros damos hoy como ministros, ¿qué es lo que nosotros ministramos a usted como pueblo cuando estamos sirviendo? Desde nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, desde nuestras actitudes, nuestras reacciones, ¿qué es lo que ministramos? ¿Qué es lo que le damos a entender a usted con nuestros gestos? ¿Qué es lo que damos a entender con nuestras palabras? Porque, hermano, desde ¿cuántos luchamos en el sentido del proceso? ¿Cuántos luchamos allá en un principio, en un inicio, lo que sea, por servirle al Señor en un ministerio? Hicimos todo lo que se nos pedía para poder estar en el grupo de servidores, ya sea en un servicio de ujieres o en un servicio de alabanza. Amén. Los de ujieres, tratando de entender hoy que está ese proceso de preparación, que es un proceso muy importante. El ujier debe entender de que, primero, no se fije en los hermanos que antes que usted estaban en el grupo, porque si se fija en eso, su alma, su corazón puede desfallecer. Amén. Porque los que estamos, hermano, como ya estamos acomodados, entonces hay ciertas cosas que ya no nos interesan. Ayer, no sé si era en el momento de la oración o en el momento de la palabra, pero se mencionaba de que a cuántos ya no les importa el retiro de servidores. Es tan fácil decir, mira hermano, no voy a venir. Porque uno se pone a pensar, ¿desde cuándo este retiro que acabamos de pasar, desde cuándo lo estaban anunciando? Yo hacía memoria, la primera vez que lo anunciaron fue en el mes de julio. Después agosto, septiembre. Entonces, supongamos que 2 meses de estar anunciando el retiro. En 2 meses uno puede ver cómo soluciona. Amén. 2 meses y 14 días, para ser más exacto y que duela más esto. 2 meses y 14 días. Entonces, en 2 meses y 14 días, si yo tengo un trabajo difícil, un trabajo en el que me toca ir los sábados, yo me le acerco a mi jefe y le digo,
jefe, yo tengo un compromiso, si usted le quiere le dice, y si no quiere no le dice, tengo un compromiso en tal fecha y quisiera ver cómo puedo hacer para faltar ese día. Desde el momento que uno lo sabe y si sabe de que tiene esa condición, uno tiene que comenzar a moverse, hermano. Amén. A veces hay estudios. Amén. Y en el estudio sí es más duro, porque cuando le piden permiso a uno por estudios, entonces esperaría que el que le pide permiso a uno por estudios, por lo menos dentro de 2 años ya esté graduado, pues, que valga la pena. Amén. Pero si pedimos permiso por estudio y ahí llevamos ya 7 años, 10 años en lo mismo, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido ese permiso. Amén. Entonces, ¿cuántos están ya en esa condición como servidores actuales acomodados? Y peor aún, porque el líder es condescendiente. Y sí, ayer el hermano Fernando, eso sí lo tengo bien claro porque me gustó tanto lo que dijo. Cuando dijo que muchas veces los líderes somos los culpables de que nuestro liderazgo y el ministerio no funcione, porque estamos cargando gente que ya no le interesa y es notorio que no les interesa. Y a veces uno se pone a pensar como líder tantas cosas. ¿Qué va a pasar si el Señor hace esto? ¿Qué va a pasar si el Señor da la vía para tomar una decisión? ¿Qué va a pasar? Y uno está ahí, sobre todo cuando hay un montón de cosas en medio. Pero al final, ayer entendí una cosa cuando el hermano mencionaba eso. Al final al que tiene que rendir cuentas es el que está por cabeza, el que está liderando un ministerio. Entonces el día que la cosa no funcione, a quien le van a pedir cuentas es el líder. El día que algo esté mal, porque la primera pregunta que le van a hacer a un líder es: hermano, ¿y usted desde cuándo sabía que esta situación se estaba dando? Primera pregunta, primer strike. Hermano, ¿y por qué si esto estaba sucediendo desde tal fecha, qué hizo usted? Segundo strike, no hice nada. Esperando a que el árbol se convirtiera de un árbol malo a un árbol bueno y que comenzara a dar buenos frutos. Pero resulta que muchos somos árboles que damos frutos malos y otros somos árboles que damos frutos que no tienen nada, no tienen ni sabor. Usted ha probado una fruta que solo es ¿cómo decimos acá en El Salvador? Tetelque, bagazo, o el sabor de algunas cosas que nos queda en la boca y desagradable. Sí, es un fruto, pero es un fruto que no sirve para nada, solo para verlo y desecharlo. Así como usted va al supermercado y encuentra, volvemos al ejemplo de los tomates. Usted compara un tomate de cocina del mercado y uno del supermercado. El del supermercado hasta amarillo se ve. Y cuando uno lo comienza a partir todo duro, cuando uno lo comienza a masticar, y no es que uno no lo sepa elegir, en mi caso no es así. ¿Sí? Porque yo soy el que cocina en la casa, porque me gusta cocinar. Y a algunos ya les he explicado por qué es que me gusta cocinar. Esto viene de la infancia, no es de aquí del matrimonio, amén. Eso viene desde la infancia. Pero cuando uno agarra un fruto que es bueno, qué delicioso, uno quisiera que hubiera más. ¿Y cuántos como servidores el pueblo anhela más de nosotros? No que nos exige más, no, quisiera tener más tiempo para compartir con nosotros. Pero por lo que hay en nosotros, por lo que nosotros demostramos, ese hecho o ese anhelo no se da.
porque muchos servidores tienen muchos años de servir. Se les dice el reglamento, cuestión que no debería ser tampoco. Alguien ayer lo mencionaba también, de estar recordando el reglamento, porque desde el momento que lo tiene y de que no lo tiene aquí guardado en la iglesia, sino que lo tiene en su casa y lo anda cuando se le solicitan, entonces se supone o se entiende de que el servidor tiene todo claro y que se le ha dado un reglamento no con el espíritu de dañarlo o no con el espíritu de que estas son las reglas y si usted no las cumple se va para afuera. No, sino para que hagamos las cosas, para que ministremos con orden, para que ministremos en paz. Pero ¿cuántos entre nosotros mismos como servidores somos estorbo para los que son compañeros nuestros en el grupo? ¿Cuántos en lugar de ser solución al problema, somos más problema? Y entonces, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta si las cosas están bien o no. Entonces, cuando dice acá, por sus frutos, esa palabra frutos es como fruto arrancado. Y un fruto arrancado, hermano, ya cuando un fruto está en la cesta, por ejemplo, cuando usted va a comprar, usted lo toma y lo examina, ¿o no? ¿O solo agarra y? No, ¿verdad que no? Usted busca ahí en todas las cosas que hay. En los supermercados lo mejor, solo para que lo sepa, lo mejor lo ponen allá al final. Amén. Y lo peor, lo que no tiene jugo, se lo ponen enfrente. Para que, por si usted no lo sabe, eso agarra y estos se quedan con la ganancia. Y usted se queda sin nada. Entonces, uno toma el fruto y lo examina, lo ve, en algunos casos lo huele, percibe su olor. En otros casos, si tiene la posibilidad de hacerlo, toma un pedazo y lo puede probar. Y hermano, y a nosotros como servidores, el pueblo no nos ve así también. Cuando nos ve, el pueblo nos examina. El pueblo percibe el aroma, y no el aroma corporal, el aroma de la presencia, si hay o no. Y aún los que tienen deleite de estar con nosotros, porque disfrutan nuestra compañía, ahí es cuando saborean lo que hay en nosotros, ese fruto que hay en nosotros. Entonces, veamos 1 Corintios 8:10. Desde ahí yo ya no quería seguir. Le soy sincero, pero hay que hacerlo. Dice 1 Corintios 8:10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ¿cuántos tenemos conocimiento de la palabra de Dios? Ahora, ¿cuántos de los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios somos servidores? Amén. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. El ejemplo que nosotros damos, otros, así como lo dice ahí, aquel que es débil o aquel que es nuevo. Por eso al que es nuevo o al que quiere comenzar a servir, yo realmente el primer consejo que le daría es, mire, lo primero que haga, no se fije ni en su líder ni en los que están en el grupo. Porque si se fija en su líder, lo más probable es que usted le va a dar miedo, lo más probable es que usted va a sentir algún resentimiento. Y si usted ve a los del grupo, seguramente usted va a ir y aprender las malas prácticas, las malas costumbres. Pero ve una cosa y dice, pero si alguno te ve a ti,
Y ese es el problema, que los servidores quizás no tomamos en cuenta hoy en este tiempo, por la misma comodidad. Creemos que solo somos vistos cuando estamos sirviendo, cuando estamos ministrando. Y creemos que cuando nos quitamos el vestidito azul o la camisita celeste, o cuando nos quitamos la corbata porque estamos en la alabanza, creemos que en ese momento ya no, ya nadie nos ve, ya nadie se fija en nosotros. Que al momento de ministrar la alabanza, porque nos toca servir, porque hay una programación y este día me toca, entonces vengo bien arreglado, amén, con la corbata bien puesta, con mi mejor ropa, ¿sí? Amén. Y un montón de cosas. Pero ¿qué cuando no me toca ministrar la alabanza? Yo me recuerdo cuando era parte del grupo de servidores de los ujieres, que al principio sí, ¿verdad? Uno es la emoción de estar sirviendo y toda esa cuestión. Estar ahí en el parqueo para mí fue una experiencia que me llenó mucho. Conocí a muchos hermanos y muchas hermanas, cómo eran realmente. Pero también me ayudó a entender a los que están ahí en el parqueo, amén, esa lucha que tienen con eso. Entonces, yo no recuerdo si alguna vez el hermano me puso en la puerta, creo que no, porque hasta para eso, hasta para estar en la puerta hay que tener gracia en su rostro. Entonces yo creo que en ese tiempo yo no tenía gracia. Entonces, no lo recuerdo, pero si alguna vez estuve ahí, qué bueno. Amén. Entonces, uno en el servicio está fungiendo y está realizando las actividades que se le han encomendado. Cuando uno viene, limpia ventanas, limpia el piso, limpia los baños, cuida que todo esté en orden, y todo aquello que se desordena, pues va y uno diligentemente lo pone como debe ser. Si uno no sabe qué hacer, entonces consulta a su líder y la cuestión se resuelve. Pero cuando ya uno deja de hacer eso, ya cuando uno anda de civil, por así decirlo, ¿cómo es uno? ¿Cómo anda uno? ¿A qué horas viene uno? ¿A qué hora se va? ¿Para dónde se va? Amén. Entonces, hermano, servidor, no es que el pueblo está pendiente de usted el 100% del tiempo, no se preocupe, que tampoco el pueblo gira alrededor suyo, ni alrededor mío. Amén. Pero una cosa sí es muy cierta, hermano, el día que usted y yo cometemos un error, justo ese día hay ojos viéndonos, hay oídos escuchándonos. Así que, hermano, no sé si lo que le voy a decir aplica para esto que estamos hablando, pero en su actitud, en su hablar, en su manera de pensar, ponga cuchillo y esté atento. Amén. Es por nuestro bien, porque ¿qué tipo de frutos estamos dando? ¿Qué es lo que ministramos entonces? Entonces, porque si alguno te ve, esa palabra es clave, y esa palabra ve es como decir, porque si alguno te reconoce, amén, si alguien lo reconoce a usted y a mí como servidor, o si usted es conocido como un servidor, si alguien te ve, si alguien te reconoce como un servidor, si alguien te ve o te conoce como alguien que sirve en el templo, y hay otra palabra también para ese ve, si alguien te percibe, es decir, siente o discierne lo que hay en ti, o lo que hay en usted, disculpe. Entonces, si alguien te ve, si alguien lo ve a usted, que es hoy un servidor, entonces
cuídese de no comer o de no sentarse o de no sacrificar cosas a los ídolos, en un sentido espiritual. Amén. Entonces, muy importante. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y el pueblo cómo nos ve? Si nos basamos en esto. La palabra optanomai. Y aquí es donde esto se vuelve más difícil. Porque esta palabra optanomai, así O-P-T, A tildada, N-O-M-A y latina, significa mirar fijamente, es decir, con ojos bien abiertos, como a algo asombroso y por lo tanto diferente. Por eso es el compromiso que tenemos como servidores. Que no se le olvide esa palabra, optanomai. Lo están viendo con ojos bien abiertos, porque se supone que usted como servidor es diferente. Y yo, por supuesto, se supone que como servidor soy diferente. Pero ahí vamos luchando, hermano. Segunda de Corintios 3:2. Ayer creo que alguien, no sé si mencionaba la cita o mencionaba esto a manera de comentario. Dice 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vea una cosa, fíjese que los corintios, o sea, el pueblo de Corinto como tal, era una carta del apóstol escrita en el corazón del apóstol y conocida y leída por todos los hombres. Ahora, ¿qué tipo de carta somos nosotros como servidores en cuanto a nuestro líder y más aún en cuanto a nuestro pastor? También ayer alguien decía, y eso a los hermanos de alabanza en algún momento creo que se los mencioné también, el año pasado o este año, pero alguien decía ayer, ¿se podrá tomar en cuenta un servidor nuestro para que vaya a servir a otro ministerio? Algo así, a ayudar. Y a los hermanos de alabanza les decía lo mismo, creo que el año pasado o a principios de este año, que nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que mejorar en lo que hacemos, tenemos que ser diligentes en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque un día habrá una necesidad, ya sea en un ministerio que esté bajo la cobertura de este, o ya sea que Dios le dé la oportunidad y tenga que servir en otro lugar. Entonces, pero así como estamos ahorita, les decía, sobre todo en el tema de la música, ¿con quién podría contar yo para poder y decir, no, el hermano o la hermana puede ir y les puede ayudar? Y ahí había toda una conversación, etcétera, etcétera. No le voy a decir cómo terminó. Pero a nivel de servicio también, ¿cuántos estaremos capacitados y también estaremos listos para apoyar en la obra cuando ésta se nos es encomendada? Probablemente seamos, como ayer se mencionaba, seamos idóneos. Ese es otro lado también que hay que ver. Probablemente seamos idóneos en la alabanza, quizás seamos unos músicos prominentes o unos cantores que nuestra voz es agradable. Idóneos para hacer la actividad, pero ¿y para ministrar seremos idóneos? Porque ¿cuántos tendremos la habilidad pero somos unos rebeldes? ¿Cuántos tendremos la habilidad, la inteligencia? En algunos casos tendremos la juventud y la pericia de ciertas cosas y que somos chispa ahí con todo, pero en nuestra mente y en nuestro corazón hay rebeldía. Entonces por eso está después la gran confusión. Bueno, y si el hermano, este hermano es bueno en lo que hace,
¿Y por qué pusieron al otro? Que ese es todo, como decimos acá, tatarata. ¿Ah? ¿Por qué será? ¿Por qué se da ese caso también? ¿Por qué será que no todos somos completos? Siempre hay algo que nos hace falta. Y eso es parte de lo que nosotros como servidores ministramos y la gente ve. ¿Cómo nos ve? ¿Quiénes somos ahora? ¿Hemos cambiado o hemos cambiado a medias? ¿O comenzamos a cambiar y nos detuvimos en algún momento? Amén. Entonces, los corintios eran fruto del ministerio de Pablo. Ahora, hermano, usted está en un buen ministerio y lo sabe, porque usted sabe que el respaldo de Dios está aquí. Entonces, usted haga que el ministro, que el pastor tenga buenos frutos en su iglesia. Porque en este caso, el árbol no es malo. En este caso, los frutos decidimos ser malos. Cuando usted es bueno, allá afuera le preguntan, ¿usted es cristiano? Sí, ¿y a qué iglesia va? Entonces usted no cabe cuando dice que viene acá. Pero cuando usted afuera es lo contrario. Y le preguntan, ¿y vos sos cristiano? Sí, ¿y a qué iglesia vas? A tal. Sí, para no ir ahí nunca. Está deshonrando a su pastor. Amén. Entonces los corintios eran fruto del ministerio de Pablo y la conversión de los corintios era un hecho conocido por toda la región en ese tiempo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando dice por sus frutos, hay una versión que dice, que se la voy a parafrasear, puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Comportamiento. Una cosa que va totalmente alejada de lo espiritual en la mayoría. No queremos alinear nuestro comportamiento a lo espiritual. Y no significa, hermano, que vamos a andar con esas ridiculeces de creernos santos o, ¿cómo se dice? No sé si es santurrones o santulones, no sé. Esa cosa. No significa eso y de que usted va a andar con una apariencia de piedad y no se trata de eso. Porque eso, hasta eso es molesto, hermano. Esa actitud es molesta. Es mejor ser sincero, genuino y que aún se le vea a uno, como decimos, se nos noten las imperfecciones. Algunos que tal vez se nos pegan los insectos, pero es mejor así, ser sinceros. Entonces, la manera en que nos comportamos nunca la alineamos con la manera espiritual. Y hermano, aquí acuérdese, recuérdese, esto enfocado al servicio, a los servidores. Amén. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén. Entonces, tenemos que cuidar qué es lo que hay en nuestro interior. Que la luz de Cristo de verdad esté en nuestras vidas. Pero había otra cita, creo que es Mateo 15, 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Amén.
Entonces tenemos que limpiar y guardar nuestro corazón. Veamos Lucas 6:45. Amén. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, del buen tesoro, ¿qué es esto? ¿Qué es tesoro? Tesoro es riqueza. Entonces, del buen tesoro, cuando habla aquí del buen tesoro, es buenas cosas. Amén. De las buenas cosas, amén, saca lo bueno. Pero está la otra parte, mal tesoro. Entonces, de una mala riqueza, que es decir, así como allá afuera, para que me entienda el ejemplo, afuera hay dinero lícito y hay dinero ilícito. Amén. Entonces, igual acá hay riqueza buena y hay riqueza mala, pero cuando se refiere al mal tesoro, vea todo lo que dice esa palabra. Mal, esto es daño, degeneración, esto es enfermedad, esto es pecado. Y todo eso usted lo encuentra en la palabra poneros. Poneros. Entonces, del daño que hay en nosotros o del daño que hay en un corazón malo, así hay maldad hacia afuera. De la degeneración que hay, así esa degeneración va para afuera. Enfermedad o pecado que hay en riqueza o en demasía, eso es lo que hay hacia afuera. Amén. Entonces, ¿qué es esa palabra saca? Al ver el significado encontramos que es expulsar. ¿Expulsar de dónde? Del interior. No es un saca de que tomo y lo pongo en otro lugar. No es un saca de que abro un baúl, saco lo que tengo de ahí y lo tengo que poner. No, este saca es un expulsar como disparar, como que hay una presión y esa presión no resiste, entonces lo que contiene algo sale de una manera impetuosa. Y eso que se saca del interior, entonces se manifiesta en el exterior. Hermanos, aún nuestro exterior ministra. Si nosotros fuéramos ministros desordenados de la alabanza, todos los que quisieran ser parte del ministerio de alabanza vendrían con el mismo desorden. Por eso es que uno cuida, sobre todo en la alabanza, sobre todo en las hermanas, que cuiden su vestimenta. No solo cuando están ministrando, sino cuando forman parte de la congregación y les toca recibir. Que estén con orden, con decoro en su vestimenta, en su maquillaje. No tener aquí payasas por el exceso de maquillaje, pero tampoco tener aquí a una que es toda pálida. Amén. Todo con orden. O sea, sí, que yo me vi, que yo uso faldas largas, sí, pero bájale un poco a lo ajustado, porque no deja nada a la imaginación de la congregación. Ah, sí, pero yo es que hasta la rodilla. Sí, pero mire, esa cosa está que un medio viento, tenga cuidado. Igual el varón. Amén. Y el varón, bueno, hace unos días tuvimos una plática con ellos y creo que ya les quedó claro. Amén. Entonces, si nosotros fuéramos un ministerio desordenado, imagínense los que vienen o los que quisieran estar acá. Entonces, por eso uno
vea la importancia de lo que nosotros manifestamos, porque eso es lo que ministramos, eso es lo que le enseñamos al pueblo. Si nosotros ministramos en desorden, le enseñamos desorden al pueblo. Si nosotros ministramos en rebeldía, si nosotros ministramos con enojo, entonces eso le enseñamos al pueblo. Y así otras cosas. Amén. Entonces, todo lo del interior se manifiesta en el exterior. Y veamos Mateo otra vez, Mateo 15, 18 y 19. El versículo 19, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Amén. Entonces, ese tipo de frutos, cuando hay un corazón malo, eso es lo que se manifiesta. Pero cuando hay un corazón bueno, o por lo menos cuando hay un corazón que es anhelante de cambiar, qué bien se siente, o qué bienestar, qué agradable es estar con alguien así. Alguien que lo ha dejado todo por seguir a Cristo. Y el dejarlo todo no solo implica dejar las cosas del mundo, sino que para cuántos el todo es el trabajo, por ejemplo. Y si usted lo deja por estar acá, por servir a Dios, entonces lo ha dejado todo, su todo. Para cuántos la familia es lo más importante, pero a veces la familia se tiene que quedar. Entonces, he dejado mi todo por venir a servirle a Él. Otros quizás pueden estar peor, quizás su todo es el dinero. Y han dejado el dinero por venir y convertirse en obreros del templo. Entiéndalo, hermano, usted que es servidor y yo que soy servidor, somos obreros del templo. Y tenemos que cuidar y tenemos que velar porque este templo esté bien, aún en las cosas mínimas. Amén. Ahora, eso es lo que ministramos. Ministramos lo que somos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Hoy que usted ya sabe qué es ministrar y qué es un ministro, quiero que leamos Juan 14, 21. Aquí la palabra más importante es la palabra que está al final. Dice este versículo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Ahora, ¿qué es manifestar? ¿O qué significa la palabra manifestaré? Es exhibir en persona o revelar con palabras. Ese manifestaré es exhibir, es decir, me presento en lo físico, me presento en persona, o revelar con palabras. Para que nosotros comprendamos eso, como que le envíen una carta y en la carta va todo lo que es la persona. Amén. Como una especie de currículum o como una especie de hoja de vida. Amén. Entonces, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al final dice, y me manifestaré a Él. Significa que al guardar la palabra, la cual ya ha hecho una restauración en las áreas de nuestra vida, podremos no solo ministrar lo que somos, porque una vez siendo restaurados, entonces lo que ministramos, lo que damos a conocer, nuestra imagen, nuestro vocabulario, nuestro pensamiento, el respaldo de Dios, la presencia de Dios, ¿ya tenemos eso? Sí, ya fuimos restaurados o estamos siendo restaurados. Ahora, ministramos con conocimiento. Se nos ha manifestado
Dios a nosotros? ¿Buscamos su palabra para poder decir, el Señor se ha revelado a mi vida? Y si la buscamos de la manera adecuada. Cuando no entendemos algo de la palabra, buscamos ayuda de aquel que es nuestro maestro, o nos quedamos con la duda. Y corremos el peligro algunas veces, hermano, de ministrar o hacer cosas sin conocimiento, sin revelación. A veces puede ser que decimos algo que no tuvimos que haber dicho, porque le dimos un sentido equivocado. O aún en una oración, al estar orando, a veces yo escucho a los hermanos que les dan la oportunidad de orar en el servicio de Ujieres, cuando no es el hermano líder el que ora. Entonces, algunos hermanos y algunas hermanitas, uno está ahí y está de metido. Entonces, y uno está escuchando las oraciones. Y uno se queda, uno entiende, ¿verdad? Porque quizás el hermano que está orando no está acostumbrado a eso. Entonces le crea un poco de conflicto. Y a veces las oraciones de algunos hermanos divagan mucho y se van. Cuando la oración es específica, amén, estamos orando porque el Señor nos ayude en el servicio, que sea propicio, que nos dé la fuerza. Le pedimos gracia al Señor, que su presencia se mueva en este lugar, que respalde la palabra, que le dé fuerzas al siervo o a la sierva que trae la palabra, que se mueva en la alabanza y que el pueblo sea bendecido. Esos son como los puntos generales en la oración, pero a veces, y hay hermanos que dicen frases que uno se pregunta, ¿y sabrá lo que está diciendo? Y uno está ahí. Pero ¿cuál es el punto de esto? Que tenemos que ministrar con conocimiento también. No nos dejemos llevar por nuestra emoción o por las cosas que creemos nosotros que son correctas y adecuadas. De verdad, si vamos a ministrar, en el caso de la alabanza, si vamos a ministrar, si vamos a elevar un canto a Jehová, que lo hagamos con conocimiento, que elevemos palabras de la llenura o de la palabra que hemos leído, de lo que estamos llenos. Amén. Y quién sabe si el Señor en eso nos pueda llegar a tocar y hasta podamos ministrar en lenguas. Amén. Pero si hacemos algo solo porque creo o el momento, pongo en medio, pongo mi carne, entonces ahí echo a perder todo. Todo lo que yo estoy ministrando. Y entiéndase el yo por misericordia. Amén. Por misericordia de Dios es que está uno ministrando. Amén. Entonces, cuando hay llenura en nuestro ser de su palabra, podremos no solo ministrar lo que somos, sino ministrar lo que sabemos. Es decir, podremos ministrar con conocimiento. Podremos servir con conocimiento. Y así no habrá nada, hermano, que nos pueda señalar. Ahora, en nosotros está la manera o la calidad de servicio que le damos a Dios, por la manera en que ministramos, por lo que nosotros reflejamos, por lo que nosotros sabemos y porque si en verdad el Señor se nos ha revelado. ¿Cuántas veces Dios se nos ha querido revelar y nosotros le hemos puesto un alto en nuestra vida? ¿Cuántos en lugar para el Señor, delante del Señor, en lugar de ser puerta para el Señor y abrirnos para que Él pueda entrar, nosotros nos hemos convertido en un muro? Y ahí sí, ¿verdad? Ese muro no tiene grietas y ese muro está bien hecho. Ahí no pasa nada, ni el Señor. Y usted sabe que el Señor, el pensamiento de Él es tan elevado que cuando Él encuentra un muro en nosotros, bueno, Él espera, porque la decisión que hemos tomado nos va a llevar a una consecuencia. Entonces,
Él solo va a esperar a que regresemos todos como hemos aprendido, sin dondudos, algunos con los dientes para adentro o sin dientes. Otros vamos a regresar tuertos o ciegos. Otros vamos a regresar mancos o vamos a regresar cojos, producto de no haber permitido que Dios se revelara en nuestras vidas. Y en el servicio, hermano, tenga usted presente que tiene un compromiso y que un día ese compromiso a usted y a mí nos van a demandar qué fue lo que hicimos con lo que se nos fue entregado. ¿Qué hicimos? Hicimos esto, está bien. ¿Lo hiciste conforme a la palabra o lo hiciste conforme a la carne? ¿Y qué frutos llevaste a mi pueblo? ¿Y qué fue lo que les enseñaste con la forma en que hablabas? ¿Qué fue lo que les enseñaste con tus reacciones? ¿Qué fue lo que les enseñaste? ¿Por qué aquellos o aquellas se perdieron cuando vieron que tú reaccionaste de esa manera? ¿A cuántos dañaste con lo que dijiste? A ti como servidor, a ti como obrero del templo, como ministro. Entonces, ha sido de bendición el día de ayer y este día. Amén. Siéntase gozoso y bienaventurado. Amén. Amén. Le decía que hoy terminábamos con el retiro, ¿verdad? Yo le pedí al hermano que desarrollara hoy el tema que le correspondía ayer. Y quiero retomar las palabras de la enseñanza de esta noche. Y quiero es un decir, un anhelo mío, que usted tome en cuenta. Yo quisiera que me pongan a Mateo capítulo 3 y versículo número 10 y que medite en lo que dice allí con el contexto de todo lo que usted ha oído. Yo puedo ser árbol malo, pero si a usted le afecta lo que yo soy, usted también es árbol malo. Y eso nadie piensa. Me cae mal el hermano, a mí no me gusta cómo es. Un petulante, creído. Si el hermano, yo lo veo como se pavolea, de pavo. Si yo soy afectado por eso, es porque yo también, al considerarlo malo a él, me estoy diciendo que soy árbol malo. Pero yo solo puedo ver en mi hermano que es árbol malo y no me puedo ver que yo también soy árbol malo. Y lo más triste es que el hermano es un árbol bueno porque le está dando frutos al Señor y yo no le estoy dando frutos al Señor. Entonces los que no hacemos nada somos los que juzgamos a los que hacen. Entonces por sus frutos los conoceréis, pero no nos aplicamos a nosotros mismos esa verdad. Y lo preocupante de esto es lo que dice el Señor, lo dice su palabra. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, porque usted puede dar fruto y no ser bueno. El fruto que da o damos es malo. Pero quiero decirle algo, el hacha está puesta. Y en esto también es cuestión de tiempo. Así como hace unos días le decía yo, solo es cuestión de tiempo. Como cristianos, como servidores, como cónyuges, como padres, como hijos. Solo es cuestión de tiempo porque la hacha ya está puesta. Y yo le pido al Señor, le pido con todo mi corazón que los líderes sean responsables con su posición, la posición que Dios les ha dado. Yo no les he dado nada, hermanos. Usted no me ha puesto a mí aquí, a mí Dios me puso. Y si usted está en un liderazgo, ese liderazgo puede ser la prueba para el siguiente escalón. Y el Señor le va a tener que decir, aquí está el hacha. ¿Cuál servidor nos sirve? Arráncalo, córtalo. No da buen fruto. Y hay árboles que hasta después que los han talado y vuelven a retoñar, dan buen fruto. O
Árboles que cuando los han humillado, yo he oído a personas mayores, les colgué unos zapatos para que le diera vergüenza. Y al siguiente, dio los limones o dio los aguacates. ¿Cuánto necesitaremos que nos cuelguen un zapato para que demos buen fruto? Y quiero decirle algo, respete y honre a los ministros de este ministerio, porque esa es su responsabilidad. Usted tiene que honrarlos, porque son su bendición. Además, todos ustedes son mis hijos, pero el que sirve es doblemente hijo, porque es oveja y es discípulo. Y si usted honra al discípulo, me honra a mí. Si usted bendice al discípulo, me bendice a mí. Así como el ministro, al ser discípulo y al entregarse en la palabra, lo bendice a usted. Entonces, tome en cuenta esto y reflexionemos y digámosle al Señor: Señor, quiero ser un buen árbol, porque si soy un buen árbol voy a poder ministrar lo que soy. Qué importante es lo que uno es. Y también, no solamente se necesita eso, y eso depende de la restauración de su alma. Si usted está siendo restaurado, eso es lo que usted es, y eso es lo que usted ministra. Pero también es muy importante que lo que usted ministra tiene que estar basado en el conocimiento. Porque usted puede tener una muy buena intención, pero desconoce. La Biblia dice que puede perecer por falta de conocimiento. Amén. Padre, gracias, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos buen árbol. Yo no me siento digno de ser un buen árbol, porque tengo tantas cosas que son un fruto malo en mí. Pero si recibimos alguna alabanza, primeramente que sea de ti, como tú lo dijiste de Pablo, porque Pablo dijo que tú lo tuviste por fiel en el ministerio. Y si nos alaba algo, que sea la boca del extraño. Y si hay algo bueno en nosotros, que también lo digamos como Pablo: es porque lo he recibido de ti, Señor. Ayúdame a ser un buen árbol, porque no sé a cuántos estoy afectando con lo que yo soy, con lo que yo manifiesto, porque somos cartas abiertas como ovejas y como obreros. Señor, gracias, porque tienes de nosotros misericordia, y yo no me canso de agradecerte que nos hables, y no me canso de pedirte que siempre haya palabra para nosotros, porque es lo único que puede cambiarnos, es lo único que puede transformar nuestro ser, es lo único que puede volvernos verdaderos ministros, y es lo único que hará que nosotros ministremos correctamente. Señor, mi vestimenta, mi corte de cabello es importante, porque soy juzgado por todo ojo que me ve, y lo que yo soy puede contaminar a otros. Lo que yo manifiesto puede contaminar a otros y alejarlos de ti. ¿Y cuántos te hemos fallado, Señor, teniendo conocimiento? Señor, cuánto nos hemos revelado teniendo conocimiento. Gracias, porque sacas los frijoles comidos con gorgojo en nuestra vida, Señor.
si tu palabra no nos transforma, no hay esperanza. Por eso, lo que más se pide es tu palabra, porque tu palabra nos enseña a ministrar tu alabanza. Tu palabra nos enseña a ministrar a tu pueblo, Señor. ¿Y cómo lavaremos los pies de los santos si no tenemos agua en nuestro lebrillo? ¿Cómo refrescaremos sus vidas? Ayúdanos a ser como tú, porque tú dijiste: si yo soy el Maestro y Señor, hago esto, vosotros también hacedlo los unos con los otros. Señor, yo quiero un día ministrar con mi vida, más que con el conocimiento, aunque es necesario, pero el conocimiento lo das tú. Pero lo que ministra mi vida es la entrega, es la renunciación a todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Porque muchos tenemos el conocimiento, pero no tenemos la vida para ministrar. Gracias, Padre, por evidenciar otra cosa más en nosotros. Y te quiero pedir perdón por todos aquellos que me han visto y los he defraudado, Señor. Porque no pensamos en los que defraudamos. Porque no queremos aceptar que nuestra vida no es diferente, no es como tú quieres que sea, Señor. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos tener el privilegio de poder terminar nuestro retiro general de servidores, Señor. Gracias por aquellos que se interesaron en no perderse tu palabra, porque hoy llevan una saeta más en su aljaba, Señor. Gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser